Ana llevaba semanas hablando con un hombre llamado Elías a través de una app de citas. Sus conversaciones eran ligeras, divertidas, con un toque de misterio. Él parecía tener esa chispa de inteligencia y profundidad que no se encuentra fácilmente. Intercambiaban mensajes hasta la madrugada. Ana sentía que conectaban a un nivel distinto. Un viernes, finalmente decidieron encontrarse. Eligieron un café en el centro, un sitio tranquilo con luces cálidas. Elías llegó puntual, vestido con una chaqueta gris oscura y una sonrisa calmada. Era aún más encantador en persona. Hablaron de todo: cine, música, traumas del pasado, incluso muerte. Él le preguntó: ¿crees que hay algo después de morir? Ana se encogió de hombros, incómoda. No lo sé. Espero que no. La idea de seguir consciente después de morir me da miedo. Elías asintió con expresión pensativa. Lo que más teme el alma es no poder descansar. Ana rió, nerviosa. Pensó que era una frase poética, pero inquietante. El resto de la cita fluyó con naturalidad. Él la acompañó hasta el taxi y le tomó la mano antes de despedirse. Gracias por esta noche, Ana. Fue especial. Ella sonrió, sintiendo una conexión inexplicable, profunda. Al llegar a casa no pudo evitar sonreír. El celular no vibró con un mensaje de buenas noches, pero pensó que ya lo haría al día siguiente. A las 9:32 de la mañana del sábado, Ana recibió un mensaje de Elías. Gracias por la cita, pero no puedo hablar más, estoy muerto. Ana se congeló. Lo leyó varias veces, sin entender. Pensó que era una broma de mal gusto. Escribió: ¿qué? No entiendo. ¿Todo bien? No hubo respuesta. Intentó llamarlo. La llamada fue directamente al buzón. Luego entró a Google. Su corazón comenzó a latir con violencia cuando vio los titulares. Accidente fatal en la autopista norte. Un hombre muere tras impactar contra un poste de luz. La foto del coche destruido y el nombre: Elías Navarro Rodríguez. Murió a las 11:47 de la noche, la misma noche de la cita. Ana se sentó en el sofá, incapaz de respirar bien. Llamó a una amiga, pero no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo podía haber recibido un mensaje de alguien muerto? ¿Quién más tenía acceso al celular? Pasó el resto del día en estado de shock. No comió, no durmió. En la madrugada miró el mensaje una vez más. Intentó convencer a su mente de que era una coincidencia o un mal chiste. Entonces, a las 2:09 a.m., otro mensaje llegó. No me dejes solo, Ana. Ana bloqueó el número, pero los mensajes seguían llegando. Usaba otros remitentes, números desconocidos, perfiles sin foto en redes sociales, incluso correos electrónicos que parecían creados con su nombre y apellido. Los mensajes eran cada vez más extraños. ¿Recuerdas cuando me tocaste la mano? Todavía siento tu calor. Los muertos no duermen, Ana. Intentó ir a la policía. Ellos tomaron nota, pero no la tomaron en serio. Le dijeron que probablemente alguien estaba haciéndose pasar por el fallecido. Tal vez un bromista cruel. Ana no pudo más. Buscó el obituario y encontró la funeraria. El funeral sería en 2 días. Decidió ir. El ataúd estaba cerrado, se acercó con cautela, pero no conocía a nadie. Miró la foto enmarcada de Elías. Era él. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una mujer de mediana edad la miró con desconfianza. ¿Eras amiga de Elías? Nos vimos anoche, en una cita. La mujer la miró horrorizada. Eso es imposible. Él no salía desde hace semanas. Había estado aquí, en casa, enfermo, casi sin salir. No tenía celular. Se lo robaron hace un mes. Ana sintió que su mundo se quebraba. No puede ser. Él me escribía todos los días. Imposible. Estuvo con fiebre y delirios. Dormía todo el día. No tocaba ni el computador. Su muerte fue un accidente, sí, pero él no era el mismo ya. Las noches siguientes fueron un infierno. En su departamento las luces parpadeaban. Escuchaba su voz en la ducha, en la radio, en el viento. A veces oía su celular sonar, aunque lo tenía apagado. En su reflejo del espejo Ana veía algo detrás de ella. Sombras con forma humana. Comenzó a tener pesadillas. Elías parado al pie de su cama, con la misma ropa que usó en la cita, pero los ojos negros y vacíos. No era mi tiempo, tú me hiciste quedarme, le decía. Ana gritaba, despertaba empapada en sudor. Una vez encontró en su celular una grabación de voz que no recordaba haber hecho. La reprodujo. Era ella, durmiendo. Y en segundo plano, la voz de Elías. Quédate conmigo, solo un poco más.
Fue al psiquiatra. Le diagnosticaron estrés postraumático y le recetaron pastillas para dormir, pero nada paró. Decidió investigar. Buscó por internet si otras personas habían recibido mensajes de fallecidos. Encontró foros sobre mensajes póstumos, ecos digitales, huellas electromagnéticas del alma. Algunos casos eran falsos, pero otros demasiado similares al suyo. Publicó su historia. Un usuario le escribió en privado: cuando el muerto se aferra a ti, es porque vio algo en ti que desea. Lo peor no es que te siga, lo peor es que tú también empieces a cambiar. Desde entonces, Ana comenzó a sentirse diferente. Ya no tenía hambre. Su piel estaba pálida. Perdía la noción del tiempo. Miraba su reflejo durante horas. Una vez se durmió frente al espejo y se vio a sí misma sonreírle. Cuando no estaba sonriendo, una noche, mientras caminaba por la calle, un mendigo la miró con horror. Tú llevas uno contigo. Está justo detrás de ti. Ana corrió sin mirar atrás, pero supo que era verdad. Una noche, en una mezcla de desesperación y locura, Ana le escribió a Elías: ¿qué quieres de mí? La respuesta fue inmediata: compartir el silencio. El otro lado es frío. Si tú vienes, ¿podré descansar? Ana no entendía. Quería llevársela. Decidió buscar una medium, una anciana ciega que vivía en un barrio alejado. La mujer la recibió sin hablar. Solo dijo: él no quiere irse. Vio en ti un refugio. Pero no es él quien te escribe. Es algo que tomó su forma. La muerte a veces se disfraza de amor, para arrastrarte sin que te des cuenta. Ana lloró. ¿Qué hago? Córtalo, rompe todo vínculo, quema lo que te relacione con él y sobre todo no respondas más. El alma es un hilo frágil. Si sigues respondiendo, tú también cruzarás. Ana eliminó la app, quemó las capturas de pantalla. Se mudó. Cambió su número. Se alejó de todo lo digital. Vivió como una ermitaña durante semanas, pero no funcionó. Un día se miró al espejo y vio a Elías a su lado, tocándole el hombro. Cuando volteó, no había nadie. Las paredes de su nueva casa lloraban humedad con forma de palabras. Ana, no te vayas. Quiero sentir otra vez. Ya no eran solo mensajes. Era presencia. Una noche los vecinos escucharon gritos. Cuando la policía llegó, encontraron la casa vacía, pero fría como un frigorífico. No había rastros de pelea, ni sangre, ni signos de entrada forzada. Solo el celular de Ana sobre la mesa, encendido, y un mensaje enviado desde él 5 minutos antes. Gracias por acompañarme, Elías. Ya no estás solo. Nadie volvió a ver a Ana. Su desaparición quedó sin resolver. En la misma app de citas, semanas después, una nueva usuaria recibió un mensaje. Hola, me llamo Ana. ¿Crees en la vida después de la muerte? Diego no era alguien particularmente popular, pero tenía su encanto. Era reservado, con una sonrisa tímida y una mirada que parecía esconder pensamientos que nunca decía en voz alta. Le gustaba la fotografía, los lugares antiguos y el silencio. Usaba las redes sociales lo justo, para compartir paisajes, capturar instantes, pero últimamente sus fotos eran distintas. No por el encuadre ni por la luz. Eran distintas porque alguien, o algo, las estaba cambiando. Todo comenzó después de su ruptura con Camila. Un final normal, sin dramas. Camila dejó de escribir, dejó de responder. Diego pensó que lo había bloqueado, hasta que revisó su perfil. No existía. No es que lo hubiera bloqueado. Era como si Camila nunca hubiera estado allí. Sus fotos, sus comentarios en publicaciones antiguas, sus likes, nada. Diego pensó que quizá ella decidió eliminar sus cuentas, pero cuando le preguntó a un amigo en común si sabía algo de ella, la respuesta fue confusa. ¿Camila? ¿Quién? Diego se congeló. Camila, la chica con la que salí. ¿Recuerdas? Ella vino a la fiesta de Daniel, la de los tatuajes. El amigo negó con una risa incómoda. ¿Tú trajiste a alguien esa noche? No me acuerdo, juraría que viniste solo. Diego se sintió ridículo. Incluso abrió Google Fotos y mostró una selfie que se tomaron frente al mural de luces en la fiesta. Pero en la imagen, no había nadie a su lado. Solo él sonriendo a medias con una expresión que ahora le parecía extrañamente forzada, como si hubiera algo más detrás del lente. Con el tiempo Diego volvió a salir con otras chicas. No era un seductor empedernido, pero tenía encuentros esporádicos. No fue sino hasta la tercera cita con una chica llamada Paula que notó el patrón.
Habían ido a cenar, rieron, tomaron vino, se sacaron una foto frente al restaurante antiguo del centro. A la mañana siguiente Paula no respondía. Su número estaba fuera de servicio. Diego fue a buscar su Instagram. No existía, ni rastros, ni etiquetas, ni comentarios. Diego la buscó por nombre, por amigos, por lugares donde sabría que había estado. Nada. Intentó con Facebook, Twitter, incluso pensó que lo estaba evadiendo. Pero cuando fue a su perfil, esa foto frente al restaurante aún estaba ahí. Solo que ahora estaba solo en ella. Y lo peor, su rostro tenía una ligera distorsión. Sus ojos parecían más oscuros. Su sonrisa, más amplia, demasiado amplia. Pasaron semanas sin que Diego saliera con nadie. Empezó a obsesionarse. Compró un disco duro externo y comenzó a guardar todo. Capturas de pantallas, fotos, nombres, ubicaciones. Creó una carpeta por cada chica, y en cada una había un punto en común. Todas desaparecían sin dejar rastro digital y las fotos que alguna vez compartió con ellas se modificaban, pero nadie más lo notaba. Mostraba las imágenes a sus amigos, preguntaba si recordaban a estas mujeres. Todos lo miraban con extrañeza, le decían que tal vez estaba confundido o que necesitaba descansar. Un día, sin embargo, encontró algo diferente. Una carpeta nueva en su disco duro que él no había creado. Se llamaba Ellas. Dentro había fotos que jamás tomó. Fotos de su departamento desde ángulos imposibles. Desde dentro del ropero, desde el hueco del techo, desde detrás del espejo. En todas ellas, él aparecía dormido, o duchándose, o mirando su celular. En algunas había algo más. Una silueta femenina borrosa. A veces al fondo, a veces demasiado cerca. Desesperado, Diego acudió a un fotógrafo amigo suyo, Matías, que trabajaba con programas de edición forense. Le pidió analizar las imágenes sin dar demasiados detalles. Quería saber si eran montajes. Matías le devolvió las fotos una semana después con el rostro pálido. Diego, esto no es edición, no hay capas, no hay filtros, no hay manipulación, estas fotos son reales. Pero hay ángulos imposibles. ¿Cómo se tomaron? Matías bajó la voz. Eso es lo que me preocupa. Algunas de estas fotos están firmadas con metadatos que no corresponden a ninguna cámara existente. El modelo, la hora, la ubicación. Hay registros imposibles. Una foto dice que fue tomada desde dentro del sujeto. ¿Qué significa eso? Matías tragó saliva. Que fue tomada desde tu interior, como si alguien te estuviera viendo desde dentro de tu cuerpo. Una noche, Diego se despertó a las 3:33 de la mañana. Su celular vibraba, tenía una notificación de Instagram. Era una etiqueta en una publicación nueva. Al abrirla, se le congeló la sangre. Era una foto suya, de frente, sentado en la cama. Como estaba ahora. La subió una cuenta que no seguía. El nombre del perfil era simplemente @sucolección. Al entrar, lo encontró lleno de fotos similares. Él dormido, él caminando, él llorando, él con cada una de las chicas que recordaba. Pero las fotos estaban alteradas. Las mujeres tenían el rostro arrancado. En unas eran solo manchas borrosas. En otras eran cuerpos sin cabeza. La última foto era diferente. Mostraba a Diego mirándose en un espejo. Su reflejo no tenía rostro. Abajo, un comentario. Falta una más, después vienes tú. Diego dejó su departamento y fue a la casa de su madre en el campo, intentando alejarse de las redes, de los dispositivos, de las imágenes. Pero incluso allí, algo lo seguía. Una mañana, su madre le preguntó con quién había hablado la noche anterior. ¿Qué? Te escuché hablando en tu cuarto. Reías y decías el nombre de alguien. ¿Daniela? ¿O Marcela? Diego no conocía ninguna Marcela, pero al revisar su laptop encontró una carpeta nueva. Marcela 14.5. Dentro, una serie de fotos con fecha futura, 14 de mayo, el día siguiente. En ellas aparecía él, cenando con una mujer que no reconocía, luego caminando con ella, luego abrazándola, luego solo, y en la última imagen, Diego, muerto, sus ojos vacíos, su boca distorsionada en una sonrisa antinatural. A la mañana siguiente lo inevitable ocurrió. Tocaron la puerta. Una joven, muy bella, con una expresión serena, preguntó si estaba Diego. Dijo que se conocieron por una app, que habían hecho match, que él la había invitado a cenar. Diego no recordaba haber instalado ninguna app,
pero sus dedos, por alguna razón, temblaban mientras la invitaban a pasar. Durante la cena, todo se sintió artificial, como si cada palabra ya hubiera sido dicha, como si todo fuera una obra de teatro repetida por centésima vez. Ella se llamaba Marcela. Llevaba un dije con forma de cámara fotográfica. ¿Te gusta la fotografía?, le preguntó Diego. Ella sonrió. Me gusta coleccionar imágenes únicas. Al final de la noche, Diego la acompañó hasta la puerta. Ella lo abrazó, suave. Sus labios rozaron su oído. Gracias por la cita, Diego. Ahora viene lo mejor. Al entrar, Diego sintió un cambio en el aire. Un zumbido bajo, como si alguien murmurara muy cerca. Las paredes parecían respirar. Su reflejo en los cristales era cada vez más oscuro, más ajeno. Corrió al baño, se miró al espejo. No había reflejo. Cuando volvió al salón, su computadora estaba encendida. Un video se reproducía en bucle. Era él mismo, dormido. Luego despertando. Luego caminando en su casa. Pero los movimientos no coincidían con lo que hacía ahora. Era como si alguien más estuviera actuando con su cuerpo. En la pantalla, su versión alternativa se detenía frente a la cámara y decía: ellas no desaparecen. Son parte de la colección. ¿Y tú? Tú eras el último. Entonces, la pantalla se volvió negra. Solo una línea se mostró, escrita en blanco. Bienvenido a tu lugar entre las fotos perdidas. Una semana después, el perfil de Diego fue eliminado. Sus publicaciones desaparecieron. Su número quedó inactivo. Nadie supo de él. Su madre denunció su desaparición, pero no hubo rastros. Hasta que alguien en un foro oculto de fotografía compartió un enlace. Era un álbum llamado Retratos de los Olvidados. Dentro, cientos de fotos. En todas, personas solas, con rostros distorsionados, sonrisas siniestras, ojos vacíos. Diego era uno de ellos. En la última imagen, una nota escrita a mano. El que captura el alma termina por perder la suya. El rastro siempre lleva a ti. Y justo debajo, un botón que decía: subir siguiente víctima. Claudia no solía salir con desconocidos, mucho menos aceptar una cita de alguien conocido por una aplicación. Pero había algo en la forma en que Marco escribía, su tono educado, su fotografía sin pretensión, sus respuestas reflexivas, que la hicieron pensar que tal vez, solo esta vez, valía la pena arriesgarse. Tomó precauciones, le dio los datos a su mejor amiga, Lucía, compartió ubicación en tiempo real, y por si acaso, activó la grabación de llamadas en su celular antes de que él la recogiera. No porque sospechara algo en particular, sino porque el instinto, ese susurro silencioso que tantas veces desoímos, le dijo: por si acaso. La cita fue perfecta, demasiado perfecta. Marco era atento, divertido, observador. Tenía una risa contagiosa y una voz profunda y serena. Nada raro, nada alarmante. Y sin embargo, al llegar a casa, cuando cerró la puerta detrás de sí, sintió una punzada de ansiedad, una opresión sutil en el pecho. Debió ser solo la tensión, se dijo en voz alta. Esa noche no durmió bien. Soñó con voces entrecortadas, con un eco lejano que no podía ubicar. Se despertó 2 veces con sudor frío. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, recordó la grabación. Algo la impulsó a escucharla. Curiosidad, tal vez, o el deseo de confirmar que todo había ido bien. Conectó los audífonos y dio play. Todo comenzó normal. Su voz saludando, la de él respondiendo con una risa ligera. La charla sobre el tráfico, sobre los gustos musicales, la infancia. Hasta que, justo al minuto 17:40, una tercera voz emergió. No era de Marco, ni de ella. Una voz gutural, baja, rasposa, que dijo claramente: no te fíes de él. No es quien dice ser. Claudia se quedó helada. Pausó. Retrocedió. Reprodujo de nuevo. No te fíes de él. No es quien dice ser. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se quitó los audífonos como si quemaran. No podía ser. Era una interferencia, tal vez. Un error en la grabación. Pero la voz estaba ahí. Clara. Consciente. Intencionada. Volvió a escucharlo, esta vez con los altavoces del portátil. Lo mismo, sin duda alguna. Llamó a Lucía, le pidió que escuchara. ¿Lo oíste? Lucía tardó un par de segundos en responder. Sí. ¿Qué carajos fue eso?, preguntó. No tengo idea. ¿Tú crees que... Clau, ¿estás segura que él no...
¿Que no hubo nada raro? Claudia recordó. Marco había sido perfecto. Demasiado perfecto, demasiado medido, como si ensayara, como si imitara. Esa noche soñó otra vez. En la pesadilla, Marco tenía su rostro, pero sus ojos eran completamente negros. Sonreía sin mover los músculos. Le hablaba con su voz, pero había un eco detrás, como si otra cosa hablara a través de él. A la mañana siguiente, el número de Marco estaba desconectado. Su perfil en la app había desaparecido. Sus redes sociales estaban vacías, como si nunca hubiera existido. Claudia fue a la policía. ¿Qué denuncia desea poner? ¿Un hombre que desapareció tras una cita? Se sintió ridícula. Decidió investigar por su cuenta. Tomó la grabación y la pasó por un software de análisis de audio. El espectrograma mostraba algo extraño. La voz gutural no coincidía con ninguna frecuencia humana estándar. Era más baja, subterránea. El técnico que la ayudó le dijo: «Esto no es una interferencia normal. Nunca vi un patrón así. Es como si fuera algo que está en una dimensión distinta». Las palabras no la ayudaron a dormir. Empezó a notar cosas. Las luces parpadeaban. Su reflejo en el espejo tardaba una fracción de segundo en moverse. Recibía llamadas sin número. Cuando contestaba, solo oía respiraciones, y a veces un susurro que decía: «Ya lo sabes». Una madrugada, no pudo más. Puso la grabación una vez más, con los audífonos, las luces apagadas. Se obligó a escucharla completa, pero esta vez, después de la advertencia, la voz continuó: «Si sigues buscando, él te encontrará». Retrocedió. Esa parte no estaba antes. La grabación estaba cambiando, como si la voz supiera que la escuchaba, como si respondiera. Llamó al técnico de audio. Él accedió a verla. «Esto no es posible», dijo tras analizar la nueva versión. «La grabación está viva, está mutando. Nunca vi nada así». Claudia empezó a tener lapsos, perdía horas, aparecía en lugares que no recordaba haber ido. Su apartamento mostraba cosas movidas del lugar. En una de esas noches despertó frente al espejo. En su brazo había escrito con algo parecido a sangre: «Deja de buscar». Lucía comenzó a evitarla. «Estás mal, Clau. Necesitas ayuda. Estás obsesionada». Claudia entendía, pero no podía parar. Sentía que había algo más, algo debajo de todo eso. La última vez que puso la grabación, la voz ya no era advertencia. Era orden. «Ve al edificio 47, piso 13, puerta 1307». Ese lugar no existía en el mapa, pero cuando fue a buscarlo, allí estaba. El edificio 47, viejo, abandonado. No había piso 13 en el ascensor. Subió por las escaleras. Una puerta, 1307. La abrió. Dentro, no había nada más que una silla frente a un espejo. Y una grabadora. La encendió. Su voz salió desesperada. «Si alguien encuentra esto, no escuche la grabación. Destrúyanla. Él no es humano. No lo dejen entrar en sus mentes. No lo escuchen». Dio un paso atrás. El espejo mostró a Marco detrás de ella, pero al voltear no había nadie. «No mires atrás», dijo la voz gutural desde el aparato. Claudia corrió. Al llegar a su casa, su reflejo no se movió. Solo la miraba, sonriendo. La grabación aún existe, y sigue cambiando. La última vez que alguien la escuchó, la voz dijo: «Ahora tú eres parte». El sol descendía con una calma traicionera, tiñendo el cielo de un rojo profundo, casi como la sangre fresca, mientras el parque comenzaba a sumergirse en sombras alargadas que se extendían como dedos negros sobre la tierra seca. Pedro caminaba lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, cargado de una mezcla de ilusión y nerviosismo que le provocaba aquella cita que acababa de tener con Lucía. Ella parecía normal, atractiva, sencilla. Tenía una sonrisa que parecía cálida y una mirada profunda, aunque a veces, sin que Pedro pudiera explicar por qué, sus ojos se tornaban oscuros, opacos, como si una sombra fugaz pasara por ellos. Pero él no quiso darle importancia. Solo pensaba en lo bien que se había sentido estando con ella, en la ligereza con que habían conversado y reído bajo el tenue sol de la tarde. Al llegar al banco donde se habían sentado a charlar, Pedro se detuvo y se giró para mirarla.
Lucía lo miró con esos ojos que parecían absorber la luz, y sin mediar palabra, Pedro extendió los brazos y la abrazó. Al principio, el contacto fue suave y cálido, pero pronto una sensación extraña le recorrió la espalda. Un frío intenso, como si un río helado descendiera desde la nuca hasta la base de su columna. Intentó apartarse, pero sus manos se aferraban con una fuerza que no parecía humana. Sus dedos se habían transformado en garras, huesudas y filosas, que se hundían en su piel sin causar dolor físico, pero sí una opresión terrible en el pecho de Pedro. El aire se volvió denso, y la risa de los niños jugando a lo lejos desapareció, dando paso a un silencio sepulcral, pesado, como si el mismo mundo contuviera la respiración. «Ahora eres mío», murmuró Lucía con una voz que ya no parecía suya, sino algo más profunda y cavernosa, una voz que resonaba dentro de la mente de Pedro, helándole el alma. Pedro luchó por liberar sus brazos, por zafarse de aquel abrazo implacable que lo apretaba sin piedad, pero cuanto más forcejeaba, más fuerte se aferraban aquellas garras. El frío lo paralizaba, y una opresión insoportable le estrangulaba el pecho. La luz del parque se desvanecía y la oscuridad lo envolvía, arrancándole el control sobre su propio cuerpo. Podía sentir cómo sus pensamientos se fragmentaban en 1000 pedazos, como si una niebla espesa se apoderara de su mente. De repente, un cambio en Lucía lo desconcertó aún más. Su piel perdió todo color, volviéndose translúcida, casi fantasmal, y sus ojos se tornaron abismos negros de donde parecía emanar una oscuridad voraz. Pedro sintió como algo, un susurro, una amenaza sin nombre, se colaba en sus pensamientos. «Eres mío para siempre», dijo Lucía con un suspiro que parecía venir de un lugar muy lejano, pero al mismo tiempo estaba allí, muy cerca, llenando el aire que respiraban. Pedro ya no sabía qué era real y qué era producto de su mente quebrada por el terror. Intentó gritar, pero solo salió un alarido ahogado, que el viento se encargó de arrastrar lejos, como si la noche misma lo quisiera silenciar. Su cuerpo se volvió pesado, rígido, como si fuera una marioneta con los hilos cortados. El parque se convirtió en un lugar oscuro y silencioso, un lugar donde el tiempo se había detenido. Pedro cayó de rodillas y las garras de Lucía se hicieron aún más fuertes, hundiéndose en su carne, pero él no sentía dolor, sino una sensación aún más terrible, la pérdida absoluta de su libertad. El frío helado lo envolvía, bajando hasta sus huesos, y su visión comenzó a nublarse con imágenes oscuras, rostros sin ojos, voces que susurraban su nombre, cadenas que se cerraban. Sentía que algo lo estaba reclamando, lo estaba arrancando de la realidad que conocía para llevarlo a un lugar donde ya no existía esperanza. La última cosa que vio fue la figura de Lucía, que se transformó en una sombra informe y alada, cuyos brazos eran un abrazo sin fin, un abrazo que aprisionaba, que devoraba, que nunca soltaba. Los días siguientes nadie volvió a ver a Pedro. Su teléfono quedó apagado, su casa vacía, y en el parque donde aquella noche se dio el abrazo fatal, solo quedaba un banco frío bajo los árboles, con una fina capa de escarcha a pesar de ser primavera. Algunos dicen que si te acercas al banco a medianoche, puedes escuchar un susurro, una voz que repite sin cesar: «Ahora eres mío». Y que, si te atreves a abrazar el banco, sentirás un frío que te hiela hasta el alma, un abrazo invisible que nunca te soltará. Una semana después, Lucía fue encontrada por la policía. No recordaba nada, salvo que algo la había poseído esa noche. Su piel aún conservaba la marca de las garras, profundas y negras como quemaduras antiguas. En sus ojos había un brillo extraño, un vacío que helaba la sangre. Cuando le preguntaron por Pedro, solo murmuró con una voz que no era la suya: «Él ya no existe, es parte del abrazo. Ahora somos uno, ahora somos todos». Desde entonces, Lucía desapareció de nuevo. Pero quienes la han visto aseguran que la figura que camina sola por el parque, especialmente en las noches frías, ya no es humana. Sus brazos terminan en garras, y su sonrisa es un eco siniestro que atrapa a cualquiera que se atreva a acercarse. El abrazo que nunca soltó no es solo un gesto de cariño. Es una maldición, un lazo eterno que atrapa a su víctima y la convierte en prisionera de una oscuridad sin fin. Y ahora, tú ya lo sabes.
Lucía nunca pensó que un mensaje en la madrugada cambiaría su vida para siempre. Era una noche cualquiera cuando su teléfono vibró por primera vez. Un mensaje directo, sin nombre, sin foto, sin amigos. Solo un perfil vacío y un texto que decía: «Hola, Lucía». Al principio pensó que era una broma o un error. Ignoró el mensaje y siguió con su rutina, pero cada noche, siempre a la misma hora, recibía un nuevo mensaje. Siempre simple, siempre misterioso. No había un nombre visible, solo ese perfil fantasmal, sin rostro, sin historia. «¿Quién eres?», le escribió una noche, intentando romper el hielo. La respuesta nunca llegó, solo un silencio tan frío como la pantalla apagada. Los días se hicieron semanas, y Lucía empezó a sentir un extraño cosquilleo de inquietud. No era miedo, era algo más profundo, una ansiedad viscosa que le revolvía el estómago cada vez que escuchaba la vibración de su celular. Quería dejarlo pasar, pero la curiosidad la consumía. ¿Quién estaba detrás de ese perfil sin vida? ¿Qué quería? Una noche finalmente el mensaje cambió. No fue un texto común, sino una foto. La imagen era borrosa, oscura, pero reconocible. La fachada derruida de un edificio antiguo. Un hospital psiquiátrico abandonado, ese que nadie se atrevía a visitar en su ciudad. Era un lugar del que se contaban leyendas, historias de tormentos, desapariciones y gritos en la noche. Lucía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El mensaje venía acompañado de una dirección precisa. Era ese hospital. ¿Por qué alguien le mandaría eso? La lógica le gritaba que huyera, pero su mente se aferraba a la necesidad de entender. Esa misma noche, decidió contestar. «¿Por qué me mandas esta foto? ¿Quién eres?». El silencio volvió a responderla. Pero al amanecer, una nueva notificación apareció en su teléfono. Un mensaje que decía: «Ven». Los días siguientes, Lucía cayó en un abismo de pánico. La línea entre realidad y pesadilla se empezó a difuminar. Sombras parecían seguirla en la calle, sus llamadas tenían interferencias, y la sensación de ser observada crecía hasta hacerse insoportable. El miedo la paralizaba, pero la obsesión por descubrir la verdad la arrastraba hacia el hospital, hacia la oscuridad que prometía respuestas, o quizás algo mucho peor. El frío de la madrugada mordía su piel mientras Lucía avanzaba por el camino polvoriento que conducía al hospital. La luna apenas se asomaba detrás de nubes espesas y negras como tinta. A su alrededor, el silencio era absoluto, salvo por el crujir de sus pasos y el viento que susurraba entre los árboles muertos. El edificio frente a ella parecía respirar. Sus ventanas rotas semejaban ojos vacíos que la observaban con una mezcla de curiosidad y amenaza. Las paredes desconchadas y cubiertas de grafitis parecían contener secretos que gritaban en el aire estancado. Lucía apretó el puño, el teléfono en la mano temblaba ligeramente. Un mensaje apareció en la pantalla: «Entra». El pánico la golpeó con fuerza. Podía dar media vuelta y correr, pero algo oscuro y poderoso la mantenía allí, anclada a ese punto sin retorno. Con un suspiro profundo, empujó la pesada puerta de hierro que chirrió como si protestara por ser molestada después de tanto tiempo. La oscuridad la envolvió como una sábana fría. El aire era denso, cargado de un olor a humedad, óxido y algo más indefinible. Un rastro de miedo y desesperación que parecía haber quedado atrapado entre esas paredes. Su linterna iluminó apenas unos pasos delante, revelando pasillos desconchados, carteles amarillentos y puertas entreabiertas que dejaban escapar sombras que parecían moverse por voluntad propia. El eco de sus pasos retumbaba inquietante, y cada vez que su mirada se posaba en una habitación, un frío espectral la atravesaba. «¿Quién está aquí?», murmuró con voz temblorosa. Una respuesta no llegó, solo un susurro lejano, como un lamento ahogado, quebrado, que se colaba por las grietas de las paredes. Avanzó lentamente, guiada por una mezcla de terror y determinación. De repente el teléfono vibró, iluminando la pantalla con un mensaje nuevo. «Sigue las marcas». Al bajar la vista notó un rastro de líneas rojas dibujadas en el suelo, manchas que a primera vista parecían pintadas, pero que a su mente no le cuadraban. Cada paso que daba sentía que algo invisible la observaba, que un aliento frío rozaba su nuca, que sus propios pensamientos se hacían ecos en el silencio. Llegó a un salón grande, donde las sombras parecían multiplicarse. Una silla oxidada estaba en el centro, y sobre ella, un teléfono antiguo con el auricular descolgado.
De pronto, su teléfono vibró de nuevo y la pantalla mostró una única palabra: habla. El terror la paralizó, pero una fuerza desconocida la impulsó a tomar el teléfono viejo y alzar el auricular. ¿Quién eres?, susurró con voz temblorosa. Una respiración profunda respondió al otro lado, seguida de un susurro helado. Soy el eco de lo que dejaste atrás. El corazón de Lucía latía con una fuerza descontrolada. Sus dedos se aferraban al auricular como si fuera un salvavidas. ¿Qué quieres de mí? Que escuches, que recuerdes, que enfrentes lo que enterraste en las sombras de tu alma. El ambiente se volvió denso, el aire casi sólido, y de repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejándola en una oscuridad absoluta. Lucía sintió que la temperatura caía, un frío mortal que le calaba hasta los huesos. Gritos lejanos comenzaron a retumbar, voces distorsionadas que parecían gritar su nombre, mezcladas con risas macabras que le perforaban la cabeza. La locura la acechaba. De pronto, un flash de luz iluminó la habitación y una figura apareció frente a ella. No era un hombre, ni una sombra. Era su propio reflejo, pero distorsionado, con ojos negros y una sonrisa torcida que la invitaba a caer en el abismo. Lucía gritó, soltó el teléfono y retrocedió. El perfil fantasma no era solo un mensaje en la red, era la manifestación de un pasado que se negaba a morir. En ese momento comprendió que ella había sido la paciente en ese hospital, que las voces que escuchaba eran fragmentos de su propia mente rota, y que el perfil era un llamado, una puerta entre la locura y la realidad que se había abierto para ella. El hospital no estaba abandonado, estaba vivo. Y ahora, ella también. El final fue un suspiro apagado, una rendición ante la oscuridad que la absorbió para siempre. Carla no pudo evitar sentir que esa cita sería diferente. Martín la había llamado con una voz suave pero extrañamente urgente, insistiendo en que debía conocer su casa. Era un lugar viejo, decía, con una historia peculiar que le fascinaba. Nunca imaginó que esa casa la arrastraría a un mundo donde el miedo no era solo un sentimiento, sino una presencia física. La fachada del edificio era una estructura desvencijada y cubierta de musgo, oculta entre edificios modernos y calles que parecían haberse olvidado del tiempo. La puerta, una pesada madera oscura con hierro oxidado, parecía un portal a otra dimensión. Al abrirla, Carla sintió una ráfaga de aire helado que la hizo estremecer. Entró y el silencio la abrazó inmediatamente. No había sonidos ni ecos. No se escuchaba nada, ni siquiera el crujir de sus propios pasos. La atmósfera estaba cargada de un vacío absoluto, como si la casa misma hubiera absorbido todo vestigio de vida o movimiento. Su respiración parecía la única que existía y aún así se sentía ahogada por la opresión. Carla intentó hablar, decir hola o ¿estás ahí? Pero su voz no brotó. El silencio no solo la rodeaba, sino que le robaba la posibilidad de romperlo. Avanzó lentamente, cada paso haciendo que el frío aumentara. Las paredes desnudas y desgastadas parecían cerrar el espacio a su alrededor, y la penumbra era tan densa que le costaba distinguir su mano frente a sus ojos. Buscó la luz, alguna lámpara o ventana, pero todo estaba sellado, cerrado con tablas y polvo. El único resquicio de vida era una pequeña chimenea muerta, cubierta de hollín y telarañas que parecía absorber el calor de sus huesos. En la casa no había ni rastro de Martín, y eso le provocó un escalofrío que subió desde su espalda hasta la nuca. Decidió salir, pero la puerta que había abierto con esfuerzo ahora estaba cerrada. La perilla, antes giratoria, ahora se había transformado en un objeto inmóvil, rígido como si un candado invisible la aprisionara. Intentó empujar, patear, gritar, pero el silencio era tan profundo que ni siquiera el ruido de su desesperación se producía. Entonces llegaron las voces. Al principio, un murmullo débil, casi imperceptible, como un eco lejano que serpenteaba por el aire estático. Luego se hicieron claras y penetrantes, como si varias personas hablaran a la vez, con tonos bajos, susurrantes, que helaban la sangre. No te iremos a dejar ir, no te iremos a dejar ir. Las palabras se repetían, una y otra vez, con un ritmo que se asemejaba a un mantra macabro. Carla intentó huir, pero sus piernas se negaban a obedecer. Un terror primitivo la paralizaba, un miedo que no venía solo de lo que oía, sino del sentido profundo de que algo la estaba observando, acechando en cada sombra.
Las paredes comenzaron a cambiar, o al menos eso parecía a sus ojos atemorizados. Se movían lentamente, respiraban con un latido propio, deformándose en formas extrañas, como si la casa fuera un ser vivo que cerraba sus fauces. Por los rincones aparecían figuras difusas, siluetas que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas con la vista. En un rincón, una figura con ojos vacíos y sonrisa torcida se deslizó fuera de la penumbra, un espectro sin rostro que extendió sus manos huesudas hacia Carla. Ella gritó, aunque el sonido no salió, y retrocedió, chocando contra una pared invisible que la detuvo. La desesperación la invadió. La casa le estaba mostrando su verdadero rostro, un lugar atrapado entre el mundo de los vivos y el abismo. Carla se dio cuenta de que no había llegado por casualidad, sino por un llamado invisible que Martín había dejado para ella, una trampa tejida con secretos y sombras. En ese momento recordó la última conversación con Martín. Su voz temblaba cuando le dijo: «No todo es lo que parece en la casa del silencio. Hay cosas que nadie debería ver. Si entras, no esperes salir igual, ni salir». Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió más denso, dificultando su respiración. Las voces se multiplicaron. Ahora no solo eran susurros, sino lamentos, gritos apagados que llenaban la casa con una sinfonía de terror. Carla sintió que algo se agarraba de su pierna, invisible pero real, tirando con fuerza hacia abajo. En un impulso, logró zafarse y corrió hacia el centro de la casa, buscando una salida que no existía. Las habitaciones se sucedían, idénticas, sin fin, un laberinto imposible donde cada puerta que abría la llevaba de vuelta al mismo lugar. El miedo la consumía como un fuego oscuro, y el pánico le nublaba la mente. Se detuvo en medio del pasillo, con el cuerpo temblando y la mente en un caos total. De las paredes comenzaron a surgir cientos de manos, huesudas y grises, que la atrapaban, arañando su piel, intentando arrastrarla hacia la oscuridad. Carla gritó con todas sus fuerzas, pero el silencio se mantenía, apagando su voz y su esperanza. En ese instante, la voz de Martín resonó en su mente, no con palabras, sino con una imagen. Él mismo atrapado como un muñeco roto dentro de la casa, pidiendo ayuda sin poder ser escuchado. Carla comprendió que no era la primera ni sería la última víctima. El tiempo dejó de tener sentido. El espacio se fragmentó en un torbellino de sombras y ecos, y Carla sintió cómo su voluntad se deshacía, reemplazada por una fría aceptación de su destino. La casa no solo la había capturado, sino que empezaba a consumir su esencia, convirtiéndola en parte del silencio eterno. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, algo dentro de Carla despertó. Un instinto salvaje que la impulsó a luchar contra la oscuridad. Recordó su propia voz, enterrada bajo el peso de la casa, y con un esfuerzo sobrehumano susurró su nombre. Un sonido pequeño, casi inaudible, pero real. El silencio vaciló. Las sombras retrocedieron momentáneamente, y en ese pequeño respiro, Carla encontró una puerta que antes no existía, un umbral de luz débil que se abría hacia el mundo real. Sin pensarlo, se lanzó hacia la salida, sintiendo las manos invisibles estirarse para detenerla. Logró cruzar la puerta y la cerró tras ella con un golpe seco. La casa volvió a su silencio mortal, pero Carla estaba fuera. Respirando agitadamente bajo la luz de la calle, con el corazón desbocado y el cuerpo empapado en sudor frío, supo que no podría contar lo que vivió sin que la consideraran loca. Miró hacia la casa, que se alzaba en la oscuridad como un monstruo dormido, silencioso pero vivo. Martín nunca volvió a contestar sus llamadas, y la casa permaneció allí, esperando a la próxima voz que se atreviera a romper su silencio y a perderse para siempre en la casa del silencio. Juan nunca imaginó que aquella cita cambiaría su vida para siempre. Lo que comenzó como un encuentro normal en una aplicación de citas, terminó sumergiéndolo en una pesadilla sin retorno, donde la realidad y el horror se entrelazaban de formas que no podía comprender. Había conocido a Valeria unos días antes. Su perfil era sencillo, fotos naturales, una sonrisa cautivadora y un aura misteriosa que lo atraía de inmediato. Chatearon varias noches, intercambiaron bromas y confesiones hasta que decidieron verse. El encuentro fue en un café pequeño, apartado del bullicio de la ciudad, un lugar casi olvidado,
con luces tenues y paredes adornadas con fotografías antiguas que parecían observar a los clientes con ojos invisibles. Valeria llegó puntual, con un vestido negro sencillo que contrastaba con su piel pálida y sus ojos profundos, casi hipnóticos. Hablaron durante horas, entre sorbos de café y risas tímidas, hasta que Juan se atrevió a invitarla a su apartamento, cerca del centro, un lugar modesto pero acogedor. Aceptó sin dudarlo. En el camino, Juan notó que Valeria guardaba silencio. No era su típica conversación, ni su risa, ni su calidez habitual. Había algo en su mirada, una sombra oscura que parecía acechar detrás de sus pupilas. Cuando llegaron, la atmósfera cambió de inmediato. Su departamento, normalmente iluminado y ordenado, parecía apagado, incluso frío. Ella no dijo nada mientras entraban, como si el lugar le trajera recuerdos desagradables. Esa noche, tras despedirse, Juan quedó inquieto. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación extraña que no podía explicar. Pero lo que verdaderamente lo desveló fue el mensaje que recibió minutos después. Era una foto, pero no cualquier foto. Era Valeria sentada en un cuarto oscuro. El único resplandor provenía de numerosas velas encendidas que proyectaban sombras que parecían moverse. Detrás de ella, decenas de cruces, algunas de madera, otras de metal, colgaban de las paredes dispuestas en un patrón caótico que parecía formar símbolos indecibles. La expresión de Valeria era fija, sin emoción, como si estuviera poseída o atrapada en un trance. Juan sintió como un frío helado le calaba los huesos. Le escribió inmediatamente: ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Días pasaron y Juan intentó contactar a Valeria por todos los medios. Su teléfono sonaba ocupado o apagado. Sus redes sociales desaparecieron. Parecía que ella había desaparecido. La foto seguía allí, en su teléfono, la imagen fija y perturbadora que lo miraba cada vez que desbloqueaba la pantalla. No podía borrarla, como si un poder invisible se lo impidiera. Esa noche, una inquietud abrumadora lo llevó a buscar más información. Recordó que en la foto había detalles sutiles. Una figura oscura, casi transparente, detrás de Valeria. Una sombra que no tenía forma humana. Los símbolos en las cruces no eran cristianos comunes. Eran runas, signos antiguos que evocaban algo que Juan solo había leído en libros de ocultismo. Con el pulso acelerado, comenzó a buscar en foros oscuros, en páginas ocultas de la Deep Web, y encontró referencias a aquel tipo de cruces y rituales. Eran parte de una secta que practicaba la necromancia, la invocación de espíritus para controlar el mundo de los muertos. Se les conocía como los vigilantes de la penumbra. El terror se apoderó de Juan cuando entendió que Valeria no era solo una mujer, sino un eslabón entre ese mundo y el suyo. Esa noche, Juan no durmió. Intentó convencer su mente de que todo era una coincidencia, una broma macabra, pero el temor crecía. A medianoche, su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Era otra foto. Esta vez, el cuarto estaba más oscuro. Valeria estaba arrodillada en el suelo, rodeada por un círculo de velas negras, con las manos levantadas hacia el techo. Sus ojos, abiertos de par en par, brillaban con un color rojo intenso, antinatural. Pero lo peor no era eso. En la penumbra detrás de ella, la sombra se había acercado. Su forma oscura y amorfa parecía absorber la luz. Juan sintió que su corazón se detenía. En el mensaje que acompañaba la foto solo había 3 palabras: únete a nosotros. El pánico se apoderó de Juan. Intentó borrar la imagen, bloquear el contacto, todo fue inútil. El teléfono empezó a vibrar sin descanso, recibiendo mensajes y fotos nuevas, cada una más terrible que la anterior. Juan empezó a notar cambios en sí mismo. Por las noches escuchaba susurros que nadie más oía, voces que le decían que se rindiera, que se uniera al ritual. Los espejos de su casa reflejaban sombras que no tenían cuerpo, figuras que se acercaban lentamente a él. Los vecinos comenzaron a notar su comportamiento errático. Voces en la madrugada, luces apagándose y encendiéndose sin razón, olores a cera quemada y humedad que invadían el pasillo. La paranoia lo consumía. Una madrugada, Juan decidió enfrentar ese terror. Siguiendo los indicios de las fotos, fue al lugar del primer mensaje. Encontró una vieja casona abandonada, cubierta de musgo y grafitis, con ventanas rotas y una puerta que crujía como un lamento. Adentro, las paredes estaban cubiertas de cruces y velas negras como en la foto. Un altar macabro dominaba la habitación.
Huesos, velas consumidas, fotos antiguas y runas grabadas en la madera. Juan sintió que una presencia oscura lo observaba desde las sombras, susurrándole que abandonara o se uniera para siempre. Con un grito de desesperación, corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe. La oscuridad se cerró alrededor de él. Intentó encender su teléfono, pero la batería estaba muerta. Entonces una voz gutural se acercó a su oído. «No puedes escapar». Juan gritó, luchó, pero fue inútil. Al día siguiente, la policía encontró la casona vacía, sin señales de Juan. Solo quedó su teléfono, tirado en el suelo, con la pantalla iluminada por una última foto. En ella, Juan estaba sentado en el centro del círculo de velas, con los ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. Y debajo, un mensaje. «Bienvenido a la familia». Marta había creído que la cita sería como cualquier otra, un simple encuentro más en su intento por volver a confiar en el amor después de tanto tiempo de soledad. El hombre, un tipo simpático llamado Daniel, la había llevado a cenar a un restaurante con luces tenues, donde el murmullo de la gente creaba un telón de fondo perfecto para una conversación tranquila. La noche transcurrió con risas, complicidad y la promesa de volverse a ver. Pero esa noche, cuando se despidieron, algo extraño comenzó a suceder. Al alejarse, Marta notó un aroma intenso, dulce y penetrante, como un perfume que nunca había olido antes. No era un aroma agradable, ni desagradable del todo, pero algo en ese olor le erizaba la piel. Se giró para ver si Daniel aún estaba cerca, pero él ya había desaparecido entre la gente. Encendió el auto y se fue a casa, intentando olvidarlo. Sin embargo, ese perfume se instaló en su mente. Apenas entró a su apartamento, el aroma apareció, más fuerte, más denso, como si alguien invisible la estuviera acompañando, respirando a su lado. Marta agitó la cabeza y se dijo que era su imaginación, producto del cansancio. Pero no era así. Al día siguiente, el olor volvió, en el trabajo, en la calle, hasta en el supermercado. Nadie más parecía olerlo, y cuando ella lo mencionaba, sus amigos se reían o la miraban con extrañeza. Marta comenzó a sentir que algo la seguía, una presencia invisible que nunca se iba. Su casa se volvió una cárcel del aroma, y con cada segundo que pasaba el perfume parecía apoderarse más de ella, susurrándole cosas al oído, arañando sus pensamientos. La obsesión empezó a devorarla. Marta se encerró en su habitación, buscando cualquier forma de sacarse aquel olor de encima. Lavaba la ropa 1000 veces, limpiaba su casa con productos fuertes, y aún así el perfume permanecía. Entraba en la ducha y sentía que el aroma la envolvía incluso bajo el agua. Un sudor frío recorría su espalda cuando se preguntaba si ese olor venía de dentro de ella, de su propia piel. Por las noches, el perfume se transformaba. Ya no era solo un olor, era una presencia que susurraba, que se movía. Marta comenzó a oír susurros que no entendía, pero que la aterraban. Voces lejanas que llamaban su nombre, risa seca, como si alguien invisible jugara con ella. Intentó hablar con su hermana, con sus amigas, pero nadie la entendía. La acusaban de estar cansada, estresada o incluso de perder la cabeza. Una noche, mientras trataba de dormir, Marta sintió una mano fría rozar su mejilla. Se despertó de golpe, con el corazón a 1000. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el perfume, más fuerte que nunca, invadiendo la habitación. La luz del pasillo iluminaba la puerta entreabierta, y una sombra se dibujaba en la pared, una forma humana que parecía observarla desde la oscuridad. Con cada día que pasaba, la sensación de pánico crecía. Marta comenzó a aislarse, perdiendo el contacto con la realidad. El perfume la perseguía, la acechaba, y con él, una presencia que parecía alimentarse de su miedo. La desesperación la llevó a buscar ayuda en internet, foros de fenómenos paranormales, expertos en espíritus, en aromas, en lo oculto, pero nadie tenía una explicación lógica. Solo coincidían en algo. El perfume era un vínculo, una marca, una señal de que alguien, o algo, estaba atado a ella. Una madrugada, Marta encontró un hilo en un foro antiguo. Un relato parecido al suyo, pero que terminaba en tragedia. Una mujer que, tras una cita, fue seguida por un perfume fatal que la llevó a la locura y la muerte. Al leerlo sintió un escalofrío. El perfume que nunca se va era una maldición, un lazo con el más allá.
La presencia invisible estaba atrapada en el aroma, y con cada día que pasaba, más fuerte se hacía, hasta poseer por completo al alma que olía su fragancia. Marta comprendió que debía romper ese vínculo, que no podía dejar que el perfume la consumiera. Pero ¿cómo se rompe algo que no se ve, que no se toca, que no se entiende? Intentó quemar la ropa que había usado esa noche, pero el perfume no se fue. Tiró las flores que habían decorado la mesa, pero el aroma permaneció. Se bañó con agua bendita, rezó, y hasta intentó cambiarse de casa, pero el perfume la siguió, como un fantasma pegado a su piel. Los días se convirtieron en semanas, y Marta se hundía en un abismo oscuro. El perfume ya no solo la seguía, sino que hablaba. Con voces guturales, palabras que no eran humanas, que se colaban en su mente y la hacían temblar. No podía dormir, no podía pensar, no podía vivir sin sentir que ese perfume la estaba devorando desde dentro. Entonces comenzaron las apariciones. No al principio, pero luego, cuando el perfume se volvió insoportable, vio algo. Una sombra borrosa, con ojos vacíos, que se reflejaba en el espejo de su baño. Un rostro distorsionado que se burlaba de ella en la oscuridad de su habitación. No podía gritar, no podía moverse. Solo podía respirar con dificultad, esperando que la sombra desapareciera antes de que la tocara. Pero no desaparecía. Una noche, Marta despertó con una sensación de frío extremo. Sentía que alguien estaba en su cama, respirando junto a ella. El perfume estaba tan fuerte que casi podía verlo en el aire, como una neblina oscura y viscosa. Entonces, una voz profunda y ronca le susurró al oído. «No puedes huir de mí, Marta. Ya eres mía». Ella quiso levantarse, pero sus músculos no respondían. El pánico la paralizó. El olor se transformó en un torbellino que la envolvía, la estrangulaba. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado. Y en ese instante, vio con claridad al que le había dejado ese perfume. Era Daniel, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba desfigurado, con ojos negros que absorbían toda la luz. Su sonrisa era una mueca aterradora y de su cuerpo emanaba el mismo perfume, oscuro y pegajoso. Daniel ya no era humano. Era un espíritu atrapado en el aroma, un demonio que había elegido a Marta para poseerla. La batalla fue interna y brutal. Marta luchó con todo lo que tenía contra la invasión del perfume. Cada vez que el olor se intensificaba, sentía que su alma se desgarraba. El demonio quería entrar, quería tomar control, pero ella se aferraba a su humanidad con uñas y dientes. Sabía que solo había una forma de liberarse: enfrentar al origen del perfume, al lugar donde todo comenzó. Decidió buscar el restaurante donde había cenado con Daniel, con la esperanza de encontrar algo, una pista, una salida. Cuando llegó, el lugar estaba cerrado y en ruinas. Nadie recordaba a Daniel, nadie había visto a ese hombre, como si nunca hubiera existido. Entonces Marta sintió la presencia detrás de ella, un aliento frío que le recorría la nuca. Se giró lentamente y vio al hombre demoníaco, su cuerpo envuelto en sombras y perfume. «No puedes escapar, Marta», dijo. «Este perfume es mi prisión y tu condena». Con un grito desesperado, Marta corrió. Las paredes parecían distorsionarse, el tiempo se fragmentaba y el perfume le quemaba los pulmones. El terror la envolvía como un manto oscuro, y en el último momento, justo antes de que la presencia la tocara, Marta hizo lo impensable, gritó su nombre con fuerza ordenándole irse. El perfume comenzó a desvanecerse lentamente, como si el demonio estuviera perdiendo fuerza. La sombra se encogió, sus ojos se apagaron y el olor desapareció. Marta cayó al suelo, agotada, pero libre. Cuando volvió a su casa, no había rastro del perfume ni de la presencia invisible. Pero algo en ella había cambiado. Nunca volvió a confiar plenamente en nadie, y cada vez que sentía un aroma desconocido, su corazón se aceleraba, temerosa de que el perfume que nunca se va regresara.